Quiero antes hacer una oración y presentar al Señor para que Él sea que tome el control y tome el dominio de lo que se va a desarrollar en el día de hoy. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta noche te agradezco la oportunidad que me concede de usarme como un vaso más para honra y gloria de tu nombre. Te doy gracias por todo aquello que estén viendo, Señor, por todo aquello que serán edificados, Padre mío, con esta palabra, con el fin de seguir reformando cada vida, de seguir ayudando al conocimiento de Cristo, hasta que la persona alcance la estatura del varón perfecto. Es importante decir que cuando hablamos de guerra espiritual, inmediatamente entendemos que hablamos de un enfrentamiento violento entre facciones armadas con diversos objetivos políticos, territoriales o ideológicos. También representan una de las formas más devastadoras de conflicto humano. Pero en este tema me refiero a una guerra como suena, guerra espiritual. La idea de enseñar esto es para poder aprender, para que las personas puedan recibir su petición de manera sin tener interrupción. Quiero hacer una advertencia, según el libro de Eclesiastés 5, 4 y 6, de la Biblia Reina Valera 1960, que es mi Biblia, la cual dice que cuando a Dios haga promesa, no tarde en cumplirla, porque no se complace Dios con los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometa y que promete y no cumpla. No deje que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. O sea, lo que te estoy diciendo es que si tú vas a iniciar este tipo de guerra espiritual, tienes que estar seguro, debido a que una vez inicie y lo deje de hacer, eso es inconstancia ante Dios y a Dios no le agrada eso. Pues dice en el libro de Mateo que sean vuestros sí o no, porque lo que es mal de mal procede. O sea, si va a iniciar este tipo de guerra espiritual, tendrá que estar seguro y analizar muy bien. Si eres casado, tendrás que ponerte de acuerdo con tu pareja y hombre. Si eres soltero, no puedes incurrir en deseos desordenados como la masturbación, porque contritará al Espíritu Santo, ya que esto es un pecado que podría ser un pecado contra tu propio cuerpo. Serán los días estaré usando en este desarrollo los 21 días de la oración del profeta Daniel, por lo que estaré leyendo en el libro de Daniel capítulo 9, para que puedan entender por qué Daniel hizo este tipo de oración y qué fue lo que pasó. Pero vamos a leer un poco la historia de esta oración antes de profundizar lo que quiero darte como estrategia para que puedas saber pelear contra las cosas espirituales. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande,
digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te temen y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová nuestro, nuestra es la confusión de rostro y nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Sabemos que el profeta Daniel era descendiente de la tribu de Judá. Y Daniel fue uno de los que fue llevado cautivo a Babilonia cuando Dios entregó en manos de Nabucodonosor a Judá. Esta tribu de Judá fue entregada en manos de los enemigos babilónicos por causa del pecado. Y dice que cuando fueron llevados a Babilonia, el rey había escogido de entre los varones jóvenes a Daniel, al cual puso por nombre Baltasar, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran nombres de dioses paganos, y a Daniel le puso Baltasar, y ordenó que a Daniel se le preparase al junto de los demás jóvenes, se le alimentase con la porción, con la comida del rey, con el fin de nutrirlo, para que luego él pueda presentarse delante del rey cuando el rey tuviese algún sueño, para que él sea como un astrónomo, un astro, una persona que le adivinase los sueños, cualquier capricho o cualquier interrogante. Este Daniel, ya quiero resumir porque el tema es muy amplio. Este Daniel, que ya muchos conocen, los que han leído la Biblia, que fue usado por Dios y pasó un proceso de prueba. Aquí en el capítulo 9, él busca los rollos escritos por los antepasados de él, que fueron Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos esos que siguieron la trayectoria. Daniel buscó los papiros que estaban guardados y empezó a investigar la información de por qué causa Dios había entregado a su pueblo en manos de los enemigos, y había descubierto que el pueblo le había dado la espalda a Dios, se había olvidado del mandamiento de Dios por lo que Dios lo entregó. Entonces Daniel se humilla delante de Dios y le dice, según los libros, ya el tiempo de la cautividad tenía que ir culminando, por lo que Daniel se postra delante de Dios y empieza a pedir misericordia por su pueblo, empieza a orar por su pueblo. Pero aquí vemos el desarrollo de una oración épica que duró mucho tiempo, debido a que, voy a leer en el capítulo de Daniel 10, versículo 12, que lo he escrito, donde dice: Daniel, no tema, le apareció un ángel llamado Gabriel, que es el mensajero de Dios, el que Dios usa para mandar. En esa época mandaba al ángel Gabriel para dar un mensaje específico. Ya ahora los ángeles no tienen que ir directamente, porque el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, porque dice, Él os enseñará todas las cosas.
Pero en la antigüedad, cuando vivían bajo el ministerio del Padre, dice que el ángel Gabriel iba a llevar los mensajes que el Padre le daba. Entonces dice que Daniel está postrado orando 21 días de rodillas, sin pararse, esperando una respuesta de Dios. Y dice en el capítulo 12, capítulo 10, versículo 12, entonces me dijo el ángel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Está entendiendo? Desde que Daniel dispuso en su corazón clamar a Dios, dice que ya Dios había escuchado su oración, pero había una interferencia. Había una interferencia, como dice en el libro de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo principado, contra todo potestad, contra todos gobernadores de las regiones celestes que operan en este siglo. Daniel estaba pidiendo algo a Dios, pero estaba viendo un problema en el mundo espiritual. Habían criaturas, seres espirituales, ángeles caídos, a los cuales llamamos demonios, y espíritu inmundo y principado en los aires, que se estaban oponiendo a que la oración, a que Daniel recibiese su petición, porque cuando Gabriel venía a darle la respuesta a Daniel, dice que el príncipe de Persia se opuso en el aire para impedir que el ángel Gabriel llegase a darle el mensaje a Daniel. Y dice el ángel Gabriel que Miguel, aquel que peleó contra Satanás, Lucifer, cuando se reveló en el cielo, que hubo la gran batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles pelearon contra Lucifer, que pasó a ser el dragón, la serpiente antigua y el diablo, porque Miguel representa el príncipe que pelea por el pueblo de Dios, y Miguel es un arcángel, mientras que Gabriel era un ángel. Cuando el rey de Persia se opuso para impedir que Gabriel fuese a Daniel a darle el mensaje, dice que Miguel descendió y peleó contra el rey de Persia. Pero ¿por qué hay oposición en el aire cuando oramos, cuando clamamos, para impedir que tu oración llegue o tenga la respuesta? Y aquí es donde yo quiero desarrollar algunas informaciones para ayudarte a entender que no solamente es arrodillándote y orando y pidiendo a Dios que tú vas a recibir peticiones, sino tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con la manera de cómo tú vivas, para que tú le demuestres a Dios, para que tú le demuestres a los demonios, porque tiene que haber una legalidad en el mundo espiritual, donde Satanás ni los demonios tengan motivo. Por eso dice, no le des lugar al diablo. Dice, porque no ignoréis las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo está siempre atento. Por eso dice, no le deis lugar al diablo. Entonces aquí te voy a revelar algunas informaciones para que el diablo no encuentre motivo, no encuentre ninguna forma de cómo impedir que tu oración tenga respuesta. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 3 y 17 dice, pedí y no recibí porque pedí mal, para gastar en vuestro deleite. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha dado, que mora en vosotros, no anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resistí a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos y vuestros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón, afligid, lamentad y llorad. ¿Qué está diciendo Santiago? Ustedes piden y piden mal, porque ustedes piden para vuestro deleite y además ustedes piden y dudan. Ustedes son como la ola del mal. La ola del mal es inconstante. Va para allá y va para acá, va para allá. No tiene un fin, no tiene un punto de lugar central, sino que es inconstante. Así hay personas que son inconstantes en lo que piden. Entonces, dice que Daniel, oiga bien, ¿por qué razón usted cree que Daniel duró 21 días? Fue porque no había recibido la respuesta. Esto quiere decir que durante él no recibió la respuesta, duró 21 días pidiendo la misma petición, pidiendo lo mismo hasta que recibir respuesta. Por eso está la parábola que Jesús le dijo a sus discípulos, una parábola, y le refirió Jesús una parábola a sus discípulos, y le dijo, había un juez injusto, que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres, y había una mujer que había sido agravada por alguna persona, y fue donde este juez, y le dijo, hame justicia de mi adversario. Y dice que este juez le dijo que, vete de ahí, vete, porque este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre, era un hombre que hacía lo que quería. Pero esta mujer no se cansaba. Dice que esta mujer iba todos los días a la primera hora donde el juez injusto, y le decía, hame justicia de mi adversario, hame justicia de mi adversario. Y iba todos los días, y oiga bien, y este hombre era un juez injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero por causa de la mucha insistencia que hacía esta mujer, le hizo justicia, y dijo, déjame hacerle justicia, no sea que me colme la paciencia y yo le haga un daño. Así mismo dice Dios, clama a mí, yo te responderé, pedí y se os dará. Pero Jesús lo que está diciendo, que debe de haber una constancia en la oración. Jesús está diciendo que tú debes de mantenerte firme en tu oración, en lo que tú pidas, para que hasta que tú lo recibas, tú debes de mostrarle al Señor insistencia. Tú debes de seguir orando y pidiendo, porque hay personas que hoy piden algo y se cansan y dejan de pedir y le están demostrando a Dios que son de poca fe. Por eso le dijo, hombre de poca fe. La poca fe es cuando la persona pide algo y no lo recibe al momento y desiste de eso. La fe es cuando tú te mantienes pidiendo siempre, constantemente, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe viene siendo que tú, aunque tengas que durar un año pidiendo lo mismo, tú duras un año porque tú tienes fe y esperanza de que Dios te va a responder. Por eso dice, si tuvieren fe como un granito de mostaza, le diría al monte, muévete de aquí, el monte, y arráncate al mar, y el monte obedecería. La mostaza, el grano de mostaza es una semillita pequeña. Pero ¿qué Jesús está diciendo? Cuando tú la siembras va creciendo hasta que se hace un árbol frondoso, donde las aves hacen nido en ella y los hombres se ocultan del sol. ¿Qué está diciendo el Señor acerca de la fe y el grano de mostaza? Si tú tienes fe, si tú pides y te mantienes pidiendo y sigues pidiendo y tu fe crece y sigue pidiendo y no te detiene y sigue pidiendo y tu fe y tu petición sigue creciendo y lo que tú pides sigue creciendo, tú vas a recibirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto le estás demostrando fe al Señor, y sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a seguir desarrollando esto. Pero hay oraciones que es necesario conocer el grado y la formación de cada oración. Yo he desarrollado un tipo de oración y un tipo de alabanza, porque a veces confundimos la oración con la alabanza y la adoración con la alabanza. Y es importante entender el patrón del Padre Nuestro. Por eso fue que cuando los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar,
como Juan enseñó a sus discípulos. El Señor le dijo, cuando oréis, decía así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonaremos a aquellos que nos ofendan. Y no nos deje caer en tentación, mas líbrenos del mal. Amén. Este tipo de oración es un modelo de oración. Cuando Él dice Padre nuestro que estás en los cielos, está diciendo que cuando tú te hinques a orar a Dios, lo primero que tú tienes que hacer es adorar a Dios, glorificar su nombre, exaltar su nombre. Como dice en el libro de Apocalipsis, que Juan dice, yo vi 24 ancianos y vi a 4 seres vivientes. 4 seres vivientes que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Tenían ojos dentro y por fuera. Representando seres que representaban los cuatro elementos de la naturaleza. Estos seres vivientes que representaban los 4 elementos, dice que se postraban delante de Dios, adorándolo día y noche, y no cesaban día y noche de adorar al que está sentado en el trono. Y ellos decían, santo, santo, santificando a Dios día y noche. Y dice que esos seres vivientes tenían 6 alas. Oiga el aspecto que Juan describe a estos seres vivientes. Estos seres vivientes tenían 6 alas, y en las alas también tenían ojos. Oiga, tenían ojos. Esto representa el ojo de Dios que todo lo ve. Y dice que con esas 6 alas ellos cubrían, con 2 alas cubrían sus pies, con 2 ellos cubrían su rostro, y con 2 ellos volaban. Y dice que ellos no cesaban día y noche de adorar al que está sentado en el trono. Y Juan dice, y cuando ellos adoraban los 24 tronos donde habían 24 ancianos, dice que los 24 ancianos que tenían corona se paraban de los tronos y se quitaban la corona y la tiraban delante de aquel que estaba sentado en el trono, y empezaban adorando al que está sentado en el trono. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué Jesús dice, santificado sea tu nombre? Porque el primer lugar, la primera parte en la cual tenemos que empezar es adorando a Dios, glorificando a Dios. Como los ángeles lo adoran, así nosotros, cuando nos postremos delante de Dios, tenemos que adorarlo en forma de agradecimiento. ¿Por qué? Agradeciéndole por la vida, agradeciéndole por la salud, agradeciéndole por la salvación, agradeciéndole por los alimentos. Hay que ser agradecido, y este tipo de alabanza tiene que ser glorificando al Padre. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado es santo sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Por eso es la oración modelo. Por eso dice, cuando ustedes oran, oran mal. Porque cuando oran, ustedes empiezan a pedir y no a adorar. Porque pedimos y pedimos y pedimos y no damos nada. Por eso Él dice, ustedes piden y piden mal, porque ustedes tienen que empezar adorando al Padre. Porque si los ángeles adoran al Padre día y noche y adoran al Padre, nosotros tenemos que adorar al Padre también y luego, porque nosotros somos como los ángeles por la eternidad. Por eso dice que cuando Jesús iba camino a Samaria, se paró en el pozo, y yo le he dicho esta historia, cuando la mujer le dijo, ¿y dónde adoraremos al Padre? El maestro, le estoy resumiendo porque ya en otro contenido ya yo le he explicado esto. El Señor le dijo, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren. O sea, tú tienes primero que adorar al Padre, tú tienes que enamorar al Padre, tú tienes que iniciar una alabanza, una relación con Dios de alabanza antes de tu pedirle. Y dice, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Aquí está diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí está la principal información para entender que cuando vamos al Padre, ahora el Señor dice, cuando lo haga tú puedes abrir tu boca, tú puedes glorificar al Padre. Pero hay un tipo de oración que es la oración, que no es la alabanza, que dice, y cuando oréis a tu Padre, entra a tu habitación en secreto y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Y cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones como los gentiles, que ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. La oración no puede ser repetitiva, tampoco tiene que ser, no puede alardear. La oración tiene que ser una intimidad, un secreto entre tú y Dios. La única que tú puedes abrir tu boca y escucharte tú mismo es la alabanza, porque tú estás adorando al Padre. Pero cuando tú empieces a pedir, es necesario que lo haga en secreto, porque aquí empieza la guerra espiritual. Por eso fue que cuando Daniel empezó a orar y a pedir una petición, el rey de Persia se le opuso en el aire para impedir. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo una petición. Por eso dice que todo lo que ate en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Pero para eso, para tener esa legalidad, hay que entender los principios básicos de cómo tú puedes hacer eso. Y te estaré enseñando algunas informaciones, y estaremos leyendo en el libro acerca de lo que es la armadura del Espíritu. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, estaremos desglosando lo que es la armadura del Espíritu. Estoy haciendo este desarrollo tranquilamente porque quiero que tú entiendas. Estaré hablando acerca del libro de Efesios y estaré desarrollando lo que es la armadura del Espíritu. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido con la armadura de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí Pablo, y usted le he hablado acerca de Pablo. Pablo fue aquel que se llamaba Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia que mataba a los cristianos, que camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo, donde Jesucristo le apareció, y dice que cuando él vio, Jesucristo le apareció como una luz. ¿Por qué? Porque Jesucristo es luz. Y cuando él vio esa luz, dice que él cayó del caballo. Y cuando cayó quedó ciego. Y él gritó y dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y cuando Satanás se levanta contra un hijo de Dios, se está levantando contra Jesucristo. Y Pablo, que era Saulo de Tarso, pasó a ser Pablo, ahora vino a ser un apóstol de Jesucristo, y fue instruido por Gamaliel, era un docto en conocimiento de teología, pero ahora Dios viene a darle un conocimiento de una sabiduría que era espiritual. Y más tarde Pablo dice: antes yo tenía una sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero fui llevado a un lugar donde no fue un lugar humano, sino en el tercer cielo, donde se me fue revelado cosas que no ha visto hombre. Entonces este hombre llamado Pablo da la táctica y explica acerca de la armadura del Espíritu, la armadura de Dios, para poder resistir al diablo. Y aquí él dice: ceñido vuestro lomo con la verdad. Los lomos son la parte inferior y central de la espalda. Él está hablando de la espalda. Y aquí dice, recapitulando hasta ahora, en un sentido literal, ceñir los lomos es ajustar la vestidura con el cinto. Él dice ajustar el cinto y ceñir con la coraza de justicia. Una coraza es una armadura de hierro
o de acero, compuesto de peto o espaldol. Aquí en Filipenses 3.9, vamos a leer Filipenses 3.9, a ver qué dice Filipenses 3.9. Hay que respaldar la palabra con la Biblia, porque hay muchas personas que andan por ahí, que usted lo ve en YouTube, diciendo cosas extrañas, como uno que anda diciendo por ahí acerca de un ángel ñato, que ese es un anatema, porque la Biblia dice que aún descienda un ángel diciendo que hay un evangelio diferente, sea anatema. Por eso le especifiqué que a Daniel, el ángel Gabriel, cuando Jesús iba a nacer, le apareció a María y le dijo: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque Gabriel era el mensajero de Dios. Luego también a Daniel le apareció Gabriel, pero cuando Jesús descendió al cielo le dijo: yo rogaré al Padre para que Él envíe un consolador, el cual estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y Él os enseñará todas las cosas. Ya los ángeles no tienen que venir a revelarte nada ni a decirte nada, porque el Espíritu Santo es quien revelará todas las cosas. Y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. No ningún ángel ñato, como andan personas por ahí que andan trayendo doctrinas de demonios y personas que lo que quieren lucrarse, usar el evangelio. Por eso dice que han hecho mercadería del evangelio, que en los postreros días vendrían personas que traerían fábulas, desviando a muchos de la fe. Por eso es que yo todas mis enseñanzas las hago leyendo la Biblia, para que ustedes vean que todo lo que se hable tiene que ser basado con la Biblia. Si no está basado con la Biblia, eso es antibíblico, eso es falso y eso es anticristo. Y aquí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, oiga lo que dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí está diciendo, escuche bien lo que está diciendo: y calzado los pies, dice, y ceñido, oiga, con la coraza de justicia. La justicia que representa la justicia de Dios. La justicia es la misericordia de Dios, con la que Dios nos justifica por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la muerte de Cristo. Dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No es don de nosotros, sino gloria de Dios, para que nadie se gloríe. Por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. O sea que por medio de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos justicia. Podemos ser justificados delante de Dios, no por nuestra propia justificación. Porque cuando el Señor le apareció a Job, dice que el Señor le dijo: vuestra justificación es trapo de inmundicia delante de mí. Pero la justicia de Dios es la que nos justifica por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Aquí Pablo está diciendo: cúbrete con la sangre de Cristo. Cuando tú ores, pídele, porque cuando tú oras, tienes que pedirle a Jesucristo que te cubra con esa sangre, con ese manto de amor y de misericordia. Y cuando el Padre te mire, te va a mirar con esa coraza de justicia, te va a mirar con ese manto de amor, con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y también dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que la paz, vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. A ver qué dice Isaías acerca de esta información. A mí no me interesa. Hay personas que lo que andan buscando inteligencia artificial o inventando cosas con el fin de crecer en lo humano. Pero mi propósito de desarrollar estos temas es para reformar la vida del ser humano, para acercar al hombre a Dios, para que el hombre entienda realmente lo que es importante. A mí hay personas que me han dicho, pero sus contenidos son muy serios. Y yo le dije: porque yo estoy predicando a Cristo. La idea de yo predicar es porque dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
y ya por medio de la red, ya yo no tengo que ir a Estados Unidos ni a Roma. Yo sé que pues, a través de YouTube hay personas que quizás yo no puedo llegar a ellos, que hoy estén escuchando el mensaje, y a través del mensaje que yo siembre en su corazón, pueden hacer el arrepentimiento, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En el libro de Isaías vamos a leer lo que dice el profeta Isaías, uno de los profetas mayores de la Biblia. Capítulo 52, versículo 7 de Isaías. Vamos a leer en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegre nueva, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, cuando dice calzado con los pies de justicia, por eso Jesús dijo, cualquiera que me escucha y obedece mi palabra, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que me escucha y no obedece mi palabra, yo lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa en la arena. ¿Y qué pasa cuando usted siembra en la arena? La arena es movediza, no tiene fundamento. Dice que cuando este hombre sembró su casa sobre la arena, vinieron viento, lluvia y la casa cayó porque no había fundamento. Pero Jesús dice, el que me escucha y me obedece, yo lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre buen fundamento. Y aunque vengan viento, aunque vengan tempestad, no va a caer porque está sembrada sobre una buena columna, un buen fundamento. Por eso él dice, calzado los pies con el apresto del evangelio, con la palabra de Dios, estar firme. Los zapatos protectores o sandalias que un soldado romano usaba. Pablo está comparando aquí a los romanos que usaban vestidura, pero Pablo lo que está haciendo es una transformación en el mundo espiritual acerca del vestimento espiritual que el cristiano debe de tener para poder vencer los ataques del maligno. ¿Qué dice en hebreo? Dice el escudo de la fe. El escudo de la fe es lo mismo que usted no dude. Por eso le dije que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice que por la fe habemos entendido ser constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe, por eso, cuando dice el escudo de la fe, es lo que te hace creer que aunque vengan ataques, aunque vengan guerra, aunque vengan vientos, tú vas a seguir firme porque tú tienes una esperanza. Porque dice que permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué? Porque cuando tú te mantienes firme creyendo en Jesucristo, aunque vengan problemas, aunque haya situaciones difíciles, aunque se levante el infierno, aunque se levanten los enemigos, aunque se levante la familia en contra de ti, aunque venga enfermedad, aunque venga hambre, aunque vengan crisis, si tú te mantienes firme, esto es como un escudo protector. ¿Por qué? Porque la fe va a ayudar que las cosas, que tú llames las cosas que no son como si fuesen. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe creadora. Por eso dice el escudo de la fe. Por eso en una ocasión el Señor le dijo a Pedro, Pedro, estate quieto. Satanás ha querido zarandearte, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. O sea, no te enorgullezca, mantente tranquilo, no pierdas tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú dejes de orar, cuando tú dejes de tener fe, cuando tú dejes de mantenerte firme, entonces le da una brecha a Satanás y Satanás va a zarandearte. Por eso dice, yo he rogado por ti para que no te falte la fe. O sea, que tú debes de mantener el nivel de fe en tu vida para que tú puedas estar firme. El escudo de la fe. Y vamos a ver lo que dice Lucas 22:31. Lucas capítulo 22, sabemos que Lucas era un doctor. Y Lucas presentaba a Jesucristo como el hombre singular de todos los tiempos. Lucas capítulo 22, versículo 31.
siento dardos del maligno, pero la sangre de Cristo me cubre. Porque al enemigo no le gusta que uno revele estas informaciones. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 38. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Oiga bien, ahora veamos el 38. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él le dijo: basta. ¿Por qué? Porque es la fe la que vence. Porque cuando hablamos de guerra espiritual, inmediatamente pensamos que es una guerra. Pero la guerra espiritual es al revés de la guerra humana. Porque la guerra espiritual es algo silencioso, algo secreto. Es la forma de cómo tú vas a clamar, a pedir una petición a Dios durante un tiempo. Pero Satanás no puede. Tú tienes que aprender a orar en tu mente. Cuando tú aprendas a orar en tu mente, orar en tu mente significa que solamente tú escuches en tu mente lo que tú le estás pidiendo a Dios. Porque dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Porque Satanás, aunque fue derribado del cielo, Satanás, que era un querubín, no un serafín. Los querubines están dotados de discernimiento. Ellos son los que disciernen la voluntad y los deseos. Por eso Satanás trabaja con los deseos del hombre. ¿Para qué? Para confundirlo en sus propias pasiones. Por eso dice: si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, sino que cada uno, según su concupiscencia, ha traído al mal. Por el deseo tuyo, Satanás va a trabajar con tu deseo. Por eso hay personas que son débiles con las mujeres, son débiles con el dinero, son débiles con los vicios de jugar gallo, de beber romo, de cualquier cosa. Entonces Satanás le da fuerza y lo ayuda con el fin de hacer que se pierda. Porque Satanás, por eso fue que cuando Jesús estaba orando 40 días en el desierto, que fue llevado por el Espíritu, dice, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, dice que vino a él el tentador. Porque Satanás siempre se presenta a esa persona para ofrecerle. Y dice que le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta a pan. Porque él quería que él le hiciera que la piedra se convierta en pan. Porque él sabía que Jesús estaba hambriento. Porque Jesús era 100% Dios, pero también estaba en el cuerpo humano. Porque dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, la misma gloria de Dios, se encarnó, se hizo carne para expiar nuestro pecado, como dice Isaías: como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. O sea que Jesucristo vino como cordero, pero vino en cuerpo humano para pagar el precio del pecado de la humanidad, que el hombre no podía pagar. Y así que cuando Satanás lo vio que estaba hambriento en el desierto, porque Jesucristo lo que estaba haciendo era venciendo al viejo hombre, crucificando al viejo hombre de pecado. Cuando Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, Satanás le dijo: mira, hombre, tú tienes hambre, convierte esa piedra en pan. Y él le dijo: no solo de pan vive el hombre, también de la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Por eso Juan dice: y vi de su boca salir una espada aguda de doble filo. La espada aguda de doble filo es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra vence al mundo. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre. O sea, que es con la palabra de Dios que tú vas a vencer los ataques satánicos. Es con la misma palabra que tú vas a vencer a Satanás. Porque cuando Satanás vio que no se quedó ahí, le dijo, lo llevó al penáculo del templo, lo llevó en una ilusión al penáculo del templo y le dijo lo que dice en Salmo 91, tírate de abajo porque escrito está, sus ángeles mandará. Porque en Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todo tu camino y tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús le habló con la misma palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. Jesús le dijo, escrito está, no tentará al Señor tu Dios, porque dice que Dios no puede ser tentado. Y Satanás no se detuvo, escuche bien, y siguió y lo llevó, y le dijo, mira, todo estos reinos del mundo, yo te lo daré porque a mí se me fue dada, y yo se lo doy a quien yo quiera. Oiga bien.
Porque esa es la tentación que viene del mismo diablo. Y Dios le dijo, apártate de mí. Entonces, ¿por qué dice la espada del Espíritu? Porque cuando vengan los ataques satánicos, es con la alabanza, es con la misma palabra de Dios que tú vas a vencer al diablo. Por eso es que cuando tú hagas este tipo de oración, este tipo de alabanza, tienes que recitar el Salmo 91. Te lo voy a recitar. También el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque cuando tú te hincas a orar, Satanás, el gran acusador, inmediatamente, como él es espíritu, por eso es que tú tienes que cuidarte de lo que tú no ves. Porque el mundo espiritual te ve, pero tú no ves al mundo espiritual. Pero cuando tú ores, tú tienes que recordarle a Satanás lo que dice el Salmo 121, para que tú lo venzas como Jesús lo venció allá en el monte. Es con la palabra, y cuando él escucha la palabra, dice que él se va a tener que ir porque tú le estás diciendo lo que está escrito en el libro santo. Tú le dices, tú eres un pecador, tú has fallado, tú has cometido error. Tú le dices, pero escrito está. Cuando tú digas escrito está, tú estás dando una legalidad. Porque Jesús dijo, aunque vuestro pecado sea rojo como el carmesí, si se arrepienten vendrán a ser blancos como blanca lana. Y si pecáis, abogado tenéis para con el Hijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo el mediador, Jesucristo el abogado. Cuando dice, hijito, no pequéis, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Pero si ustedes se equivocan y pecan, pidan perdón. ¿Por qué? Porque yo estoy delante de mi Padre intercediendo por vosotros. Cuando pecamos nos humillamos y pedimos perdón. Por eso dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonaremos a los que nos ofendan. O sea que si tú le pides perdón a Dios, tú tienes que aprender a perdonar al que te ofenda. No como en la parábola. Jesús refirió una parábola y dijo, habían dos personas que le debían dinero a un acreedor. Y había uno que le debía 1000 denarios y había otro que le debía 1 denario. Pero el hombre, viendo que ninguno podían pagarle, sino que se estaban embaucando, le perdonó la deuda a los dos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuál ustedes creen que le amará más? Y ellos le dijeron, al que debía más. O sea, el que debía 1000 denarios salió más agradecido porque debía más dinero y le perdonan toda esa cantidad de dinero. Pero, ¿qué pasó? Jesús dijo, pero miren lo que pasó. Al que le perdonaron, que debía 1000 denarios, luego salió y vio a otro que le debía 1 denario y lo agarró por el cuello y empezó a ahorcarlo. Y le dijo, mira, págame mi dinero. Y viendo eso la gente se dieron cuenta, porque la gente se da cuenta de todo. Y dijeron, pero no fue ese el que debía 1000 denarios y le perdonaron su deuda. Y mira, ese que le debe 1 denario, lo está ahorcando. Y ellos molestos agarraron y fueron y se lo dijeron al hombre. Y el hombre se incomodó y le dijo, yo te perdoné una deuda de 1000 denarios y ese se debía, este se debía 1 denario y tú lo has ahorcado. Y el hombre molesto agarró y dijo, tírenlo a la cárcel. Por eso dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si tú quieres perdón de Dios, tú tienes que perdonar al que te ofenda. Por eso una vez Pedro le dijo, maestro, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Y él le dijo 70 veces 7. O sea, no hay límite para el perdón. En un cálculo que yo hice 420 veces, no hay límite. O sea, para tú querer recibir perdón, tienes que perdonar. Entonces aquí está el secreto. Si tú estás lleno de rencor y de odio, Dios no va a escuchar tu oración. Por eso dice que lo limpio de mano y puro de corazón, Dios escucha a los que tienen un corazón sencillo, arrepentido. Cuando David oraba, David no es que era santo. David se humillaba y empezaba a llorar. Cuando oramos, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón y llorar a veces. Llorar porque sabemos que pecamos y que metemos la pata y que fallamos, para que Dios tenga misericordia. Es como un niño que llora delante de su padre. Nosotros tenemos que entender que somos pecadores arrepentidos. Y para poder ser escuchados por Dios tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos y tenemos que pedir perdón porque pecamos hasta con la mente.
Porque la primera guerra mental, la primera guerra empieza en nuestra mente. Allí es donde se libran las grandes batallas. Las guerras espirituales están en nuestra mente. Donde Satanás opera, donde los demonios nos mandan informaciones. Por eso dice, el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En nuestra mente está el conocimiento del bien y del mal. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Por eso Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y ambos se oponen entre sí. Es como que hay una guerra y lo que quiere hacer uno, el otro no quiere. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Vamos a buscar los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Y cuando hablamos de los frutos de la carne, son los que se manifiestan en nuestra mente. Voy a hacerle lectura porque a mí me interesa es que ustedes entiendan las palabras, porque mis mensajes son cristocéntricos. La idea de mi mensaje es acercar al hombre a Dios. Por eso voy a leer en Efesios acerca de lo que es los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Por eso estoy haciendo una asunción. Siempre usted se dará cuenta que el mensaje de Dios, dice que la palabra de Dios se hace nueva, pero que es un mismo mensaje de salvación. Por eso es que el Señor trae la información de su palabra para que el hombre se acerque a Dios. Mire lo que dice acerca de la obra de la carne y el fruto del Espíritu. La obra de la carne son las que se manifiestan en nuestra mente y ejecutamos. Y ahí es donde no mora la justicia de Dios. Oiga lo que dice Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. ¿Y cuál es el Espíritu? El Espíritu de la verdad. Andad en Jesucristo, andad en la palabra de Jesucristo. Por eso dice, bienaventurado el joven que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Por eso, ¿cuál es el gran mandamiento? Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea que aquí es donde tú libras la grande batalla en tu mente. Y por eso es que tú tienes que poner un escudo. El escudo de la fe viene siendo la misma palabra de Dios. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no andáis bajo la ley. ¿Por qué? Yo le leí ahorita que no, la justicia de nosotros es basada bajo la ley. La ley, la letra de la ley mata, porque la ley no condenaba. La ley decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice, vosotros no sois salvos por ley, sino por gracia, para que nadie se gloríe por medio de Jesucristo. Ya la ley quedó abolida en la muerte de Cristo. Ya Él cumplió la sentencia que nos fue dada bajo la ley, que decía que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y dice que por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque su obra era mala. O sea, Jesucristo es la justicia de Dios. Por eso dice que aquí, dice que anda bajo la ley, que es del Espíritu. Dice, esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no andáis bajo la ley del pecado, sino bajo la justicia de Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Oiga bien, por eso dice, vosotros pedí mal, porque ustedes piden para vuestro deleite y para vuestro adulterio. Oiga bien, para vuestro adulterio, para lo que ustedes adulan, para lo que les gusta. Ustedes piden para vuestra concupiscencia. Ah, mira, dame un carro, dame una casa. Cuánta hay gente que anda predicando de que el evangelio de la prosperidad. Y que Señor, dame dinero, dame un carro.
Y Jesucristo cuando vino, Jesucristo vino y nació en un pesebre. Y una vez le dijeron, maestro, déjame seguirte. Y Jesucristo le dijo, las aves del cielo tienen guarida y donde hacer su nido, pero el Hijo del Hombre aquí en la tierra no tiene ni donde recostar su cabeza. Jesucristo se despojó de su imperio, de su gloria, y vino como siervo, se hizo pobre por nosotros, para enseñarnos la humildad. Y dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesucristo no vino en un caballo de la India, Jesucristo nació en un pesebre, y cuando Jesucristo fue a Jerusalén fue en un pollino. Pero hoy día vemos personas que quieren pedir a Jesucristo, pedir capricho, pedir apetito. Por eso dice, ustedes piden y piden mal, ustedes piden para vuestro deleite. Y por eso dice aquí, oiga bien lo que dice, la obra de la carne, que es adulterio. Adulterio, oiga bien, son las obras de la carne, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué adulterio? Son personas casadas que tienen relaciones con otra persona que no son, que no es su matrimonio. Y fornicación son personas solteros que viven teniendo relaciones con diferentes personas. Y dice lascivia. Lascivia son personas lasciviosos, personas que se enciende su deseo, se enciende esa lujuria, esos deseos apetitosos, y lo provoca a desarrollar actividades como pensamiento ilusorio de masturbación, pensamiento de abuso, de acoso. Por eso una vez Jesús dijo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, porque en la mente que empieza el pecado empieza en la mente y luego se materializa, porque luego tú lo piensas y lo materializas. Y dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Herejías son esas personas que están usando la palabra de Dios en las redes para inventar fábula y cuentecillo, para inventar un sinnúmero de cosas. La red está llena de brujos que están predicando a Jesucristo y están usando el agua bendita, tirando agua. Y según las tradiciones, el agua se usaba para tranquilizar a los demonios, usando el agua y usando la sal. Tú lo ves haciendo invocaciones a demonios en lenguas que no son lenguas del espíritu, donde ellos entran en un trance y convulsionan y empiezan a comunicarse con los demonios y a mandar administraciones satánicas. Y hoy día por eso han blasfemado el nombre de Dios y han convertido en libertinaje la gracia de Dios, trayendo doctrina de demonios, donde no mora el Espíritu de Dios. Por eso dice, pero tengo contra ti que mora allí donde está el trono de Satanás. ¿Por qué le estoy hablando acerca de esto? Porque para usted poder entender su relación con Dios, usted no tiene que ir a ningún lugar donde está esas manifestaciones. Por eso fue que la samaritana le dijo, ay no, en Jerusalén es que está Dios, allí es que hay que adorar. Y el Señor le dijo, mujer, no, espérate, la inde rebequenda. Jesús le dijo, no, espérate, mujer, tú no tienes que ir a un templo, tú no tienes que ir a Jerusalén. Ya la hora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre aquí, allí, donde sea, porque el Padre está le adoradores busca que lo adoren, porque el Padre es espíritu. Y por eso Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu de Dios. Porque Dios no habita en cuatro paredes hechas de mano de hombre. Dios habita en el cuerpo, en el templo que somos nosotros, en los cuerpos. Por eso dice que Él habita en corazones limpios, en mano pura. El Espíritu de Dios habita en los cuerpos de las personas que tienen un corazón limpio. Él no habita en templo hecho de mano de hombre y hecho de lujo. El templo es donde nos reunimos para adorar a Dios, pero el Espíritu Santo se encuentra dentro de aquellos creyentes que verdaderamente temen a Dios. Y cuando tú te vas del templo, el Espíritu Santo dice, porque Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Dios está, ahí hay una iglesia, porque nosotros somos la iglesia, nosotros representamos el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza.
Jesucristo no va a levantar 4 paredes, no va a levantar un monumento. Jesucristo va a levantar personas humanas que se han arrepentido. Tú eres la iglesia de Cristo y ahí es donde habita el Espíritu Santo, pero Él no habita en templo sucio. Templo sucio es personas que andan conforme los frutos, conforme a la obra de la carne. Por eso dice que la obra de la carne y los frutos del Espíritu. Y dice, ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. La ley no tiene ningún poder. La ley que condena, la ley que maldice, no tiene ningún poder sobre aquella persona que ejecuta los frutos del Espíritu. Ve la diferencia que hay y ve por qué la guerra, cuando tú oras y cuando tú clamas, tiene que haber una legalidad. Tú tienes que vestirte de la armadura de Dios. La armadura de Dios no es una ropa mágica que te van a poner. La armadura de Dios es un complemento de todo el mandamiento, de toda la ordenanza de Dios en tu vida. Tú tienes que vestirte, tú tienes que definirte, tú tienes que caracterizar tu vida, tú tienes que ser como un árbol. Por eso dice que somos como árbol, que el árbol se conoce por su fruto. Dios nos representa como un árbol y el árbol bueno da fruto bueno, ahora el árbol malo da fruto malo. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo de la era que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, tú tienes que ser una representación, tú tienes que ser un ejemplo de Cristo, tú tienes que vivir lleno de fe, lleno de amor, lleno del conocimiento de Cristo, para que entiendas la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que vence al mundo. Cuando el enemigo venga a acusarte, cuando vengan los ataques satánicos, tú lo vas a vencer recitándole el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de rebequenda, ni saeta que vuele de día, ni petilencia que ande en medio de oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque esta es con la palabra que tú vas a vencer al enemigo. Y cuando tú te vistes de la palabra de Dios, por eso dice que Josué mandó a que escudriñaran la palabra, a que la guardaran en su mente. Por eso dice, amará al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque hay que purificar nuestra mente, porque hay una guerra mental. Hay una guerra mental. ¿Y cómo tú te das cuenta? Cierra tus ojos y no piense nada. Silencia tu mente por un momento. No puedes silenciar tu mente, porque que es la mente como una fuente de agua, que vienen pensamientos y van pensamientos, vienen pensamientos y van pensamientos. Por eso es que tenemos que llenarnos del conocimiento de Cristo para poder vencer el conocimiento del mal. Por eso dice, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre y le dolió, porque el propósito de su corazón y de su mente solamente era de continuo el mal. Ellos solamente pensaban y ejecutaban maldad. No tenían dominio propio. Y aquí es donde está el problema, que dice que Dios entonces se desagradó y mandó un juicio, porque ellos no podían, porque Dios dijo, el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios tiene control de bien y control del mal, pero al hombre el mal lo domina. En vez del hombre dominar el mal domina al hombre, por lo que el hombre no tiene legalidad ni moral para presentarse delante de Dios y pedir una petición, y nunca la va a recibir, porque este hombre está ensañado, este hombre es un hombre que está ensoberbecido, un hombre que no tiene principio moral ni espiritual delante de Dios ni delante de los demonios. Porque los espíritus saben y conocen a cada ser humano. Por eso hay una historia donde dice que habían unos jóvenes, que habían unos espíritus y unos demonios,
Y los jóvenes habían escuchado hablar de Pablo y de Cristo. Y le dijeron al demonio, te reprendemos en nombre del que predica Pablo. ¿Y qué le dijeron los demonios? Porque los espíritus saben. A Pablo conocemos y a quien predica Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y le dieron una golpiza y lo mandaron desnudo. ¿Por qué? Porque los demonios saben si tú estás viviendo una vida intachable o si tú vives una doble vida. Por eso dice, ustedes piden y piden mal porque ustedes son fluctuantes. Ustedes piden a Dios una cosa, pero al otro día empiezan a maldecir, se incomodan, hablan mal, pelean, discuten. Y entonces ni adoran a Dios ni al diablo. Usted no puede adorar a dos señores. O sirve a uno o adora a otro. Le piden a Dios en la noche y al otro día maldicen a su prójimo, discuten y pelean. Están viviendo una doble vida. Dice que de una misma cobertura no puede salir agua dulce ni agua salada. O bendice a Dios con tu boca y maldice a los hombres. Entonces, para tú tener derecho a que tus oraciones sean escuchadas, tiene que haber una legalidad. Tienes que saber que el mundo espiritual te observa. Tienes que saber que cuando Daniel oró 21 días, hasta que él no recibió su oración, y mire la oración de Daniel, pidió perdón, se arrepintió, empezó a llorar, se humilló y dijo, hemos pecado, nosotros somos rebeldes. Él reconoció su pecado, él dijo, nosotros te hemos dado la espalda, pero hoy hago un pacto contigo, hoy me humillo, hoy te pido perdón, hoy yo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el primer paso es reconocer que somos pecadores, el segundo paso es arrepentido y el segundo es convertirse, es apartarse de todas las cosas malas. Por eso fue que le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea, yo te perdono, yo te exonero, pero no sigas haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú sigues haciendo lo mismo, te vendrá algo peor. Y aquí está el secreto. No te voy a decir que no pequemos porque nosotros pecamos a diario, porque somos pecadores. Pero no es normal que tú todos los días peques, que tú todos los días tropieces con la misma piedra. Hay personas que todos los días hablan mentira, todos los días hablan mentira. Usted es un practicante del pecado y el que practica el pecado es hijo del diablo. Dios no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque el que hace lo mismo todos los días es como un ejercicio, como personas que van todos los días al trabajo o que van al gimnasio todos los días. Es un ejercicio, una costumbre. Ahora yo voy a decir, hoy hablé mentira, ay Señor, perdóname. Mañana tal vez le hable mal a mi prójimo. Aquí está el secreto de que Dios tenga misericordia. Cuando tú luches contra ti mismo, como en mi libro yo puse, en mi libro que yo escribí, mi libro titulado ¿Hacia dónde voy?, el cual consta de 22 páginas, yo puse en mi eslogan una frase de un escritor argentino llamado José Ingeniero. El conflicto está dentro de ustedes mismos. No tema ningún enemigo exterior. Véncete a ti mismo y el mundo quedará vencido. Dejaré esto hasta aquí, pero recuerda, el conflicto está en tu mente. Primero tienes que vencerte a ti mismo y tienes que reconocer que hay un mundo espiritual que te observa. No cuando ore en secreto. Hoy día se está manifestando lo que se llama una bula en lengua, una lengua. Y dice Pablo, yo prefiero que ustedes profeticen y no hablen lengua, porque que hablen lengua nadie lo entiende. Y hoy día están haciendo negocio con la lengua y están trayendo lengua de demonio. Voy a dejar ese tema ahí porque no quiero meterme en ese tema. Pero le estoy hablando, la guerra espiritual no es que usted va a empezar a gritar. La guerra espiritual es a lo contrario. Es una oración silenciosa, una oración entre usted y Dios. Que solamente usted y Dios sabe, un propósito que solamente usted y Dios sabe. Y no lo diga. Y de ahí se manifiesta. A ver, una segunda parte de guerra espiritual. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.